Vivimos en una generación obsesionada con la aprobación, personas destruyéndose emocionalmente por reconocimiento, por aceptación, por seguidores o por estatus, intentando demostrar constantemente que tienen algún valor. Hola, yo soy Myron y este es mi canal Misio Blog, que también puede ser un poco tuyo si me ayudas con un like, comparte este video y por favor suscríbete al canal. ¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de nuestro sufrimiento nace de una pregunta que estamos intentando responder tal vez de la manera equivocada? ¿Cuánto realmente valgo? ¿Cuánto realmente valimos? Y lo más importante, ¿quién tiene derecho a responder esa pregunta? Quiero responderla hoy día desde un punto de vista bíblico. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y 4, vemos a Pablo enfrentando un problema serio dentro de la iglesia de Corinto. Esta carta fue escrita aproximadamente 3 años después que Pablo fundó aquella iglesia. Y para entender un poco mejor el contexto de qué es lo que se vivía en esa época, es necesario entender que la sociedad en ese tiempo estaba profundamente marcada por el poder, la influencia, por el prestigio. La cultura romana dominaba el escenario y el valor de una persona muchas veces era medido únicamente por el nivel de influencia que esta persona tenía dentro de la sociedad. Aunque existían muchos dioses para el común de las personas, el propio Imperio Romano también era exaltado y venerado públicamente como una deidad. Dentro de ese contexto, algunos cristianos de la iglesia de Corinto comenzaron a seguir caminos que no estaban alineados con el evangelio que Pablo les había enseñado. Ciertas ideas y costumbres comenzaron a imponerse por encima del carácter cristiano que Pablo quería formar en la iglesia. Los hermanos empezaron a asumir posiciones partidistas y a dividirse en facciones. Cada grupo quería destacarse por encima de los demás y buscaba mayor influencia dentro de su propia comunidad. Por eso algunos decían identificarse con Pablo, otros con Apolos y otros con Pedro. Y cada uno de estos grupos intentaban autoafirmarse, usando como argumento su cercanía con algunos de estos líderes. Pero el problema que Pablo detectó en los Corintios no eran problemas nuevos, y siendo bien sinceros, tampoco lo son hoy. La humanidad lleva miles de años luchando con el mismo problema. Podríamos mencionar muchas historias en donde la necesidad de destacarse, de ser alguien superior, o tal vez la necesidad de ser más que los otros, terminó en tragedias o en una profunda corrección por parte de Dios. Comenzando con el propio Adán, que creyó que podría tomar una decisión mejor que la que Dios ya habría tomado para él. Inmediatamente vemos después a Caín, que mató a Abel por celos al ver que su ofrenda había sido mejor recibida. Si tuviéramos que darle un nombre a este problema, podríamos llamarlo de orgullo, o usando tal vez un término un poco más actual, podríamos llamarlo de ego. Y precisamente es el problema que Pablo quiere combatir cuando escribe la carta a Corintios. Pablo escribe para llamar la atención de la iglesia de Corinto y lo llama a dejar de lado el orgullo. Y es interesante que en el idioma original, en el griego, la idea que Pablo utiliza para hablar del orgullo tiene sentido a algo que está inflado, algo que está muy hinchado. Y esto tiene total sentido, porque muchas veces el ego humano está más inflado de lo que debería. También otras veces ocurre lo contrario, está tan desinflado que llegamos a pensar que nuestra vida no tiene ningún valor. Pablo identifica en los Corintios un ego extremadamente inflado. Y el problema de un ego inflado es que el espacio que debería estar siendo ocupado por Dios en el corazón y en la mente termina siendo ocupado por el orgullo de sentirse superior a los demás. Las divisiones en la iglesia de Corinto comenzaron con personas que sentían orgullo por tener cercanía con Apolos, con Pedro o incluso con el mismo Pablo. Y la manera en que Pablo enfrenta este problema es impresionante. Aunque una parte de la congregación cuestionaba a Pablo, otra parte lo veía como alguien dedicado, alguien digno de seguir. Pablo era el tipo de mentor que muchos querían tener. Pero parafraseando tal vez en las propias palabras del apóstol Pablo, él les dice a los corintios, no me importa cómo ustedes me juzgan, no me importa cómo me juzga ninguna autoridad, y ni siquiera me importa mi propio juicio sobre mí mismo, porque aunque tenga la conciencia tranquila, eso no significa que sea inocente. Pablo entendía perfectamente que el valor de su vida no dependía ni de la idea de la aprobación de sus seguidores, ni de la propia percepción personal. Y aquí está el punto central del Evangelio. No había
escape para nosotros. No había salida para la humanidad. La humanidad ya estaba condenada, producto del pecado y de la corrupción. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me salvó, tiene vida eterna y no vendrá condenación sobre él, y ha pasado de muerte a vida. Y un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, también podemos leer: el que en él cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso Pablo puede decirle a los corintios: no me importa cómo ustedes me juzgan, no me importa cómo me juzgue ninguna autoridad, y ni siquiera me importa cómo me juzgo yo a mí mismo. Porque la única persona que realmente podía juzgarlo decidió ponerse en su lugar y ser condenado por él. Por lo tanto, el valor de su vida no dependía de la opinión de los demás, dependía del precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y lo mismo ocurre con nosotros. Hermano, si llegaste hasta esta parte del video, déjame decirte algo muy importante. No necesitas pasar la vida buscando la aprobación de los demás. No necesitas vivir intentando alcanzar reconocimiento, posiciones de destaque o validación constante. Y tampoco necesitas destruirte intentando demostrarle a otros cuánto vales, porque el Evangelio rompe completamente con esa lógica. Mientras el mundo nos enseña que nuestro valor depende de lo que logramos, de cómo nos ven los demás, o de cuánto logramos conseguir, o de cuánto logramos destacar, el Evangelio presenta una verdad radical. Tu valor no fue definido por la opinión de otras personas, sino por el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar por ti. Y tal vez esa era justamente el problema que había en la iglesia de Corinto. Y también es el problema que tenemos nosotros hoy en día. Pasamos demasiado tiempo intentando ser suficientes delante de personas que tampoco son suficientes. Pablo entendió algo que cambió completamente su manera de vivir. La única persona que realmente podía condenarlo es la persona que decidió ocupar su lugar en la cruz. Y cuando entendió eso, ya no necesitó más vivir esclavizado a la aprobación de los demás. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si te interesa este tipo de contenido sobre fe, Biblia, vida y teología de vida cristiana, suscríbete por favor a mi blog y acompáñanos en los próximos videos. Yo soy Myron, este es mi blog, mi canal y también tu canal.